La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Guamaitlán y Nicashnok. Estos programas están basados, como decimos siempre, en los estudios que Gagliardo ofrece en forma gratuita aquí en Sierra del Cielo, en el campo UXIM Sierra del Cielo. Estos estudios se graban y luego se editan y así conformamos cada programa que día a día, viernes a viernes, ofrecemos el equipo de producción de la radio, ofrece a todo el público de este planeta, que sabemos que es mucho, el que nos sigue, nos hacen saber y con gratitud recibimos sus aportes. Complementando también con todo el material bibliográfico de UXIM, que son todos libros escritos por Daniel Gagliardo. Él es un instructor de Cosmosofía línea UXIM, quien fundó hace más de 30 años en las sierras de Córdoba un centro de servicio planetario llamado UXIM. Daniel busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia a través de sus conferencias impartidas alrededor del mundo de manera gratuita, el material grabado de las mismas y sus libros traducidos en varios idiomas. Podés encontrar todos los libros de Daniel en castellano traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar, también en Amazon y en Mercado Libre. Además, hay otros programas de la conciencia y el cosmos en portugués, búlgaro, ruso e inglés, y diversos grupos de trabajo interno UXIM en el mundo, en Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. El Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de estos encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de la Luna, camino Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Para más información visita uxim.org.ar. Encontrarnos también en Facebook e Instagram. El título del programa de hoy, Experiencias evolutivas monádicas en el reino animal. Vamos a leer un escrito de apuntes para el camino número 2. Señor, tiempo atrás me habíais dicho que la actitud correspondiente y la entrega harían de mí una antorcha. Pues bien, no estoy seguro de haber podido servir o iluminar ser alguno. Jamás te he dicho que la luz tenga, entre muchos, un destinatario, pero entonces, Señor, no he podido cumplir con aquello que me revelaras. Hijo mío, es a este universo tierra al que debíais iluminar. Es esta oscura materialidad la que ruega por preciosas gotas de luz. Dime, ¿sientes en ti la llama inapagable? Señor, bien sabes que en mí el sagrado fuego ha despertado, y a él me entrego en purificación. Pues entonces has estado cumpliendo con tu tarea, pues imposible es que semejante hoguera no hubiese podido, en tan larga y fría noche, brindar amparo y refugio. Como una verdadera hoguera, nada has podido ardiendo ver más allá de tu perímetro. Por eso es que tu luz, hijo mío, ha tenido los alcances necesarios a aquel ante quien nos curvamos. Bueno, para dar inicio a esta primera parte del programa que Guamaitlán va a presentar próximamente, vamos a leer un fragmento de apuntes para el camino número 3, en donde a Daniel le preguntan si podría explicar qué es la conciencia. Para la mente humana, el término conciencia reviste una serie de energías, dependiendo el grado de lucidez y alineación de cada caso.
Mientras unos llaman conciencia a la percepción de la vida física por parte de su mente, otros hacen referencia a ella como al parámetro expositor de nuestros yerros y desequilibrios. La conciencia es la esencia desnuda, aquello que jamás se compromete con los vehículos que sirven en su proceso de retorno a la fuente unificada de la existencia. Por ser esencia pura, es indeformable e imperecedera. Distintas leyes y principios de polarización le ofrecen el contexto continuo para su indetenible marcha. Núcleos concretos, sutiles, internos, inmateriales e increados la albergan en su constitución de manera permanente y a su vez circulante y dinámica. Lo que ella es en sí misma no puede dejar de estar presente en contexto alguno, ni en átomo que lo componga. Es la energía que procede de la fuente guiando la ceremonia de los universos, y es la partícula conducida al origen dentro de aquel ceremonial. A lo largo de su trayectoria evolutiva experimenta diversos grados de atracción por parte de los niveles que le son ofrecidos por la conducción cósmica de la evolución. Al ingresar a la corriente evolutiva humana, pasa por la experiencia singular de quedar retenida en las fuerzas del ego. Aquel proceso es trascendido en la medida que se torna receptiva de los impulsos de liberación, otorgados por núcleos de características regentes. El tema central entonces del día de hoy, experiencias evolutivas monádicas en el reino animal. Para aquellas personas que puedan estar escuchándonos y no saben qué es mónada, sugerimos leer la nota número 18 de Cuaderno de Notas número 3. Ahí Daniel habla la diferencia de espíritu y mónada, es decir, en forma general, globalmente, que decimos ahora, lo que antes, en el ciclo anterior, se denominaba espíritu, hoy, a partir de 1988, que empezó la transición planetaria, se denomina mónada. En esa nota número 18, Gagliardo hace muy bien la diferencia. Recomendamos entonces su lectura. Repetimos el tema central, experiencias evolutivas monádicas en el reino animal. Ese material está libre para descargarlo desde la web de UXIM, así que quienes lo necesiten entran en uxim.org.ar y lo pueden buscar como Cuaderno de Notas número 3, nota número 18. Vamos por el primer bloque, hermano. Desvíos humanos hacia los animales. Pongamos atención porque los humanos somos nosotros y son nuestros desvíos los que interfieren la evolución animal. La pregunta es, ¿cómo afecta al reino animal los apegos que los humanos realizan con ellos? Luego una persona aporta, tengo un perro muy celoso. Vamos a ver el tratamiento que le da Daniel. Y se habla sobre dormir con ellos. Y finalmente una persona aporta, los animales son mejores que las personas. Escuchamos desvíos humanos hacia los animales. El apego del ser humano hacia el animal fomenta el apego del animal hacia el ser humano, porque el apego obra en dos polaridades, ¿no? Generalmente es muy raro que el apego tenga un solo sentido circulatorio. Entonces lo que impide la actualización,
lo que impide es que se cumplan las etapas de un modo fluido entre aquello que tiene que llegar y después de hacer lo que tiene que hacer, tiene que seguir su camino. No estamos hablando estrictamente de que llegue un animal a nuestra vida para que cooperemos con él y que tenemos que hacer que se vaya de nuestra vida. No, estamos diciendo que no permitimos que las etapas se cumplan adecuadamente. El apego genera estancamiento, porque el apego se basa también en preconceptos o prejuicios de lo que los seres creen que tiene que ser una relación. Y no solo de los seres humanos para con los animales, sino de los seres humanos para cualquier elemento, para cualquier cosa que conforme algún aspecto de la realidad. Los seres humanos entre sí. Quiere decir, el apego es una vía de extinción de las posibilidades de actualización y de aprendizaje más fluidos, más sintético. El apego hurta la síntesis, hurta la fluidez. Es realmente un ladrón de una gran cantidad de posibilidades. Entonces, no solo con los animales. En los animales les impide hacer experiencias más amplias que tienen que ver con una multiplicidad de cuestiones que pueden estar presentes potencialmente para ser vividas por el animal. Pero el ser humano que le muestra un apego tremendo y que le genera un apego tremendo, prácticamente lo que hace es estimular un ida y vuelta entre él y el animal que exime otras cuestiones que podrían ser vividas. No solo para el animal, para el ser humano mismo. Donde un ser trata a otro ser con ese valor agregado negativo que es el apego, quedan excluidas transitoriamente una cantidad de situaciones, una gran cantidad de situaciones, que no tienen margen ni posibilidad para manifestarse precisamente porque la energía del apego es una energía que no podemos dejar de considerar siempre como excluyente. Entonces, como es una energía excluyente, hace que una gran cantidad de cuestiones no se puedan experimentar adecuadamente. Entonces, fíjense que es muy común, no sé si a alguno le habrá tocado, pero es muy común que cuando ven personas que tienen kármicamente la tarea de atender a algunos animales, lo habrán visto, lo pueden ver en casas o en determinado tipo de situaciones, una multiplicidad de situaciones, que realmente se tornan tan posesivas, apegadas con el animal genera lo mismo en el animal respecto a ellas y termina siendo un animal celoso, un animal que no permite que se le acerquen al dueño, o esos dueños que dicen, no te le acerques porque conmigo es amoroso, pero no sé qué puede pasar con otro. Quiere decir, el dueño está confesando, está como haciendo un sincericidio, te está diciendo, no sé, yo lo crié de un modo que es conmigo la cosa, no puede ser con otros. Si ese dueño de repente viera que su perrita te viene moviendo la cola en vez de mirarte con desconfianza, va a decir, ¿cómo? ¿No me quiere más? No puede pensar que puede querer también a otros, que puede incluir en su cariño a otros. Fíjense que hay dueños que son así, dueños, porque se sienten dueños, no son humanos que cooperan, son dueños de la vida de ese animal, de las situaciones, de lo que tiene que ser regulado, dueños de cómo se tienen que construir las situaciones donde el animal va a participar. Que esté celoso, sí, tenemos responsabilidades de que sea así. Y si por algún motivo un animal tuviera una falla de carácter como esa, hay que sacársela. Se le muestra que uno puede y tiene una capacidad de dar que no se agota en una sola cosa. Mostrarle que al mismo tiempo que le estamos dando un tratamiento afectuoso, cariñoso, inteligente, quiere decir lo que fuera necesario para él, también lo podemos hacer con otros simultáneamente. Y hay que insistir todo lo que fuera necesario, porque si no el animal no lo va a entender. Este tipo de cuestiones a los animales no se les puede enseñar teóricamente, porque el animal no aprende teóricamente. El animal aprende en la práctica. Y si las personas somos las que fallamos, que tenemos una teoría pero no la aplicamos de un modo efectivo, con la capacidad de aplicación correspondiente, vamos a tener siempre potencialmente un animal que se crea con el derecho exclusivo, o que sienta que tiene un derecho exclusivo, o que se sienta sofocado, ahogado, oprimido si no le damos toda la atención a él continuamente. Eso es una falla humana, no del animal. Insistimos, el animal puede tener una tendencia, pero que la tendencia se exacerbe, que la grieta se agrande tanto, es una responsabilidad de aquel que transitoriamente está a cargo de ese animal. Tal vez la persona o las personas que están a cargo no lo notaron,
no notaron que estaban generando eso, o que el animal tenía esa tendencia, y ellos no la percibieron, por lo cual no pudieron asistirlo en la neutralización. Pero siempre estamos a tiempo de empezar un tratamiento de esa naturaleza. Hay casos extremos de animales que no tienen vuelta atrás, pero porque los responsables, estuvieron mirando para otro lado. Es más, muchas personas que son responsables de ese tipo de animales se sienten orgullosas de que sea así. Que el animal esté continuamente a expensas de ellos, que el animal no permita que otro se acerque, que otro animal, que otra persona, que el animal esté continuamente en una desesperación de consumo de atención por parte de esa persona. Y hay personas que se sienten satisfechas, se sienten halagadas, porque tal vez en el fondo están buscando que alguien esté pendiente de ellos de esa manera. No, eso es una locura, eso es una locura. No llega a ser de facto zoofilia sexual, pero es zoofilia potencial igual, es zoofilia de otro tipo. Los animales no pueden estar durmiendo con las personas. Lo peor que le puede pasar a un animal es otorgarle espacios y potenciales actitudes y posibilidades humanas, porque de eso se encarga la ley evolutiva, no nosotros. Nosotros no podemos otorgarles espacios que son estrictamente para los humanos. Incluye el ratón que está en el ropero, lo tenés que sacar y listo. Todo, la cucaracha, el ratón, el gato, lo que fuera, el murciélago que está en el taparroyo. Quiere decir, nosotros no tenemos que compartir los espacios que son ceremonialmente ofrecidos para la vida humana, para la ceremonia del vivir humano, que ingresen animales y nosotros pensamos que somos más evolucionados, que los queremos más. Todo eso es una pamplina. Estamos haciendo un daño a ese animal. Nosotros, en Sierra del Cielo, no permitimos que los animales estén dentro de las habitaciones, ni de los comedores, ni de nada. Y eso no quiere decir que están desamparados, maltratados. No, de ningún modo. Los animales no pasan del umbral de la puerta. Y si alguno lo intenta, afuera. Entonces van aprendiendo desde chicos que el afuera es de todos, el adentro es de los humanos. Entonces ellos mismos, si por una travesura cuando son chicos se meten, ya saben que están en infracciones, están viendo, hacen así, a veces se meten de sopetón, hacen así, salen corriendo diciendo hice una travesura y me fui. Pero tienen claro que no es el lugar de ellos. Bueno, ahí está esta estupidez. Los animales son mejores que las personas. Es una estupidez esto. El comportamiento que viven los animales, en un 95%, por dar un porcentaje amplio, es responsabilidad de las personas que los tuvieron a cargo. Entonces, no son mejores que los humanos. Si a un animal se le da un trato inadecuado, vamos a tener un animal conflictivo. Al animal que se le da un trato adecuado, lo vamos a estimular para que no genere conflictos. Y si lo genera, va a ser más fácil darle tratamiento, porque ese es un defecto kármico del animal con el cual podemos colaborar. Pero si le damos un tratamiento humano o los ponemos en el lugar de que son mejores que los humanos, cuanto más conozco a las personas, más amo a los animales, eso es una estupidez. Porque entonces la persona que dice eso debe pensar que ella es el único ser humano que realmente salió bueno. Porque si no tendría que suicidarse directamente, dejarle todo, la herencia a los gatos, a los perros, porque ella también forma parte del reino humano. Y bueno, capaz que encontró un gato terapeuta. Vaya a saber. Ese tipo de persona está muy enferma. Y lo peor es que no entienden cuál es su dolencia. Y pueden estar tratándose de alguna cosa en particular, que podrían o no en algún porcentaje estar padeciendo, pero lo principal de sus padecimientos o de sus dolencias o de sus enfermedades no las tratan porque no las tienen en cuenta como tales. Por una persona que duerme con 7 o 8 gatos, con 2, con 1, con medio gato, no importa, hay algo que tiene que trabajar en su conciencia. Por eso hablábamos recién de una zoofilia potencial que tal vez no llega a la zoofilia con el matiz sexual, pero es armar una madriguera de poliamor humano-animal que vaya a saber cuál es el límite. Hay muchas personas que duermen con animales, algunas, una cantidad importante de ellas, llegan a la zoofilia concreta a nivel sexual y lo tienen tan naturalizado que no lo ven como algo enfermo. Lo ven como una muestra de afecto del animal para con ellas y ella con el animal, como una cosa de confianza mutua. Pero en realidad es una perversión lo que están ejecutando, concretando.
Y algunas se quedan a mitad de camino porque tienen tabúes que no les permiten avanzar sobre la perversión, pero que de hecho está ahí latente. Qué importante este audio, ¿no es cierto, hermano? Como generalmente los humanos tenemos un animal no para colaborar con su evolución, lo tenemos por carencias, lo tenemos porque queremos volcar nuestros afectos a algún lado y ya nuestros hijos se fueron y entonces no sé qué. Y porque nos gustan o porque decimos que los amamos. también, claro, y porque los amamos, son míos. Nos erigimos en dueños. Ahí Daniel hace muy bien la diferencia, ¿no? O sea, nos ponemos en dueños cuando lo que tenemos que ser somos responsables de ese animal que la vida nos acercó, nos colocó. Tampoco ser, ¿cómo son a veces estas personas que todo gato y todo perro que encuentran por la tarde los llevan, por la calle, perdón, los llevan a su lugar? No sé, pero les diría rescatistas compulsivos. Y que no sé de dónde los rescatan, porque a veces están mejor afuera siendo perros o gatos de la calle que en el cuarto. Sí, algunos sí. Claro, que en su casa. Porque tienen a veces 30, 40 perros y no tienen energía monetaria como para alimentarlos. A veces hemos sabido de personas que hacen ese tipo de cosas y el barrio colabora. Pero tampoco hay que ver, es más voluntarismo que otra cosa. ¿Cómo se está colaborando con esos? Claro, hay que ver en cada caso. No quiere decir que no existan personas que genuinamente rescaten animales, pero sí, ocurre esto, lo que vos decís, que hay una compulsividad en algunas personas por agarrar todo perro o gato que encuentran en la calle. Sin embargo, no podemos no mencionar en este programa que muchas de esas personas comen cadáveres de animales. Y muchos de esos que dicen amar a sus perros y a sus mascotas, después en el almuerzo y en la cena se están comiendo un pedazo de cadáver de un cerdo. Directamente ni piensan que es un ser también que siente como ese perro, como ese gato, ¿no? Entonces es re importante esto, aquellos que tienen, no decimos mascotas porque no son mascotas. Una mascota no sé qué es realmente de esa palabra que se inventó, pero los animales no son mascotas. Los animales son seres sintientes que la vida nos puede colocar en el camino o no, según seamos o no la persona indicada para colaborar con la evolución del animal, que no es más que la evolución de las mónadas, porque las mónadas, es decir, los universos están siempre hechos a medida de las mónadas. Y no nos olvidemos que nuestras mónadas primero fueron en el reino mineral, luego de eones de tiempo y de evolución, pasaron a continuar esa evolución en el reino siguiente, que es el vegetal. Luego en el reino animal, y en estos momentos estamos transitando la evolución a través del reino humano y de ahí para adelante, espiritual y demás. Hoy vamos a definirnos, a polarizarnos en los reinos infrahumanos, desde el humano al infrahumano. Entonces, qué importante nosotros que somos el reino más elevado de todos estos reinos que enumeramos en el planeta Tierra, como tales, porque ya hemos pasado por esas experiencias, tenemos que colaborar con la evolución de los reinos infrahumanos. Y si lo hacemos desde el emocionalismo, desde que a mí me gusta, que estoy solo, me acompaña, eso es egoísmo, porque lo estoy haciendo para mí. Una persona ya tiene que estar sintonizando, los que están escuchando este programa, ya tenemos que estar sintonizando el bien común. Y este bien común abre el abanico a todos los reinos. Entonces no podemos ser egoístas y tenerlos para mí, sino con la energía de colaborar con estos reinos en la evolución precisamente monádica. Ahí muy bien Daniel decía que muchas faltas, ¿no es cierto? Muchas fallas, mejor dicho, de los animales son por errores
de nuestro comportamiento humano, no son fallas que el animal tenga. Otras podría ser que sí, que ya es kármicamente le corresponde al animal. Entonces, cuanto más ahí también el ser humano tiene que estar alineado a su fuente interna para percibir, discernir. Si no puede discernir con un discernimiento superior, por lo menos un discernimiento en horizontal, le va a decir también que eso no es lo correcto, tomar a los reinos infrahumanos como para satisfacer mis deseos, caprichos, necesidad de hacer algo por el otro, pero en realidad es hacer algo por mí en ese caso, ¿no es cierto? Así que estemos atentos, hermanos, aquellos que tenemos animales, podemos hacer un giro en nuestro trato con ellos y, bueno, tratar de precisamente colocar la energía que ellos están necesitando. No nos olvidemos que ellos ven al ser humano como guía, como la divinidad que los está precisamente guiando, como para nosotros sería Dios. Quien ofrece su vida a aquello que mora en el centro de su ser, sirve de herramienta para que un valioso sustento llegue hasta los niveles concretos de existencia. Aquel sustento lo nutre, tanto como el resto de las partículas sobre las que se vierte. Existen quienes, empero, buscan vincularse con lo alto tan solo para reclamar lo que creen que la existencia aún les adeuda. No abren la puerta de todo sustento, desestimando las llaves que estos tiempos de milagros otorgan. Acampan frente a los portales, pero el único testimonio que son capaces de ofrecer son los desperdicios que surgen a consecuencia de su presencia. Mensajeros del fuego. Vamos a un silencio bajo formato musical. Muchos de vosotros, aún tocados por la ley espiritual, creéis que no podéis contrarrestar determinadas fuerzas actuantes en esos planos. Incluso declaráis que semejante situación se debe a la naturaleza de vuestros trajes. Si os rendís a lo que la naturaleza de los mismos propone, sois exclusivos responsables del resultado. Del mismo modo que reconocéis ese aspecto,
deberíais confirmar la influencia supranatural que sobre vosotros es volcada. Vuestra naturaleza funciona en la identificación y correspondencia con leyes, fuerzas, entidades y energías de esos niveles donde os polarizáis. Mas sabéis que la supranaturaleza corresponde a leyes, energías y entidades a las cuales la naturaleza de vuestros planos se rinde y responde. Abríos a los aspectos de vuestra supranaturaleza y anticiparéis la aurora que se aproxima. Cuando lo evidente se hace presente, es que lo sutil ha realizado su ceremonia preparatoria en aquel campo de vida. Este era un fragmento del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Vamos a continuar con el segundo bloque, que se titula Animales que cooperan en la armonización de dolencias. Aportan haber visto videos sobre animales terapeutas. Un caballo caminaba por los pasillos del hospital y se detenía en una de las puertas. Y también preguntan, ¿adiestrar perros y gatos es correcto? Vamos a escuchar a Daniel. Los animales tienen la capacidad de acompañar situaciones humanas, aportando muchas veces lo que otros humanos no pueden aportar. Esto no es nuevo, esto es antiquísimo. La humanidad permitió que algunos animales se fueran incorporando y trabajó suficientemente para concretar ese acompañamiento por percibir precisamente eso, que de los animales podían obtener beneficios de un tipo en particular que empezaron a apreciar. Los primeros seres humanos pasaron de comer los cachorros de lobo y los lobos a dejar de comerlos gradualmente e incorporarlos como compañía. Pero inicialmente tanto la línea de perros como la línea de lobos eran alimento para los primeros humanos que empezaron a hacer ese tratamiento. No es que de entrada fueron compañeros, no, eran alimento. Porque los seres humanos en ese momento comían cualquier animal que podía estar a su alcance. Y después se fueron dando cuenta de algunos beneficios que mientras se los comían estrictamente no podían considerar. Pero esto es viejo. Entonces, no todos los animales, tanto gatos, perros, caballos y todo tipo de animales, tienen la capacidad de cooperar en la transmutación o en la armonización de ciertos estados que puede estar padeciendo tanto un ser humano como otros animales, porque los animales tienen una capacidad de interacción en términos de transmutación y armonización, ¿sí?, de cooperación genuina entre ellos mismos. Hay animales que son asistidos por otros de su especie o excepcionalmente de otra especie para recuperarse de algunas dolencias y de algunas cuestiones. Y esa capacidad algunos animales también la pueden proyectar en el acompañamiento de seres humanos que estén en una condición similar. Y esto es antiquísimo. A nosotros mismos aquí se nos mostró cuándo poder derivar para equinoterapia animales, equinos que teníamos en este lugar, que los percibimos internamente como óptimos para eso, y de hecho fueron utilizados con un beneficio muy marcado aquí en La Quebrada, un lugar donde la Escuela de Chicos Especiales de Capilla venía a hacer equinoterapia. Y se nos había mostrado internamente y dio realmente un resultado muy efectivo todo el tiempo que fueron esos animales puestos en servicio por esos chicos. Entonces, no es nuevo. Ahora, no siempre funciona igual. ¿Por qué? Porque un animal tiene que estar signado kármicamente para eso. Y si lo que moviliza a un perro o un gato hasta una sala donde hay una persona con una dolencia que puede ser un estado de coma u otras dolencias donde animales que sí estén preparados kármicamente pueden cooperar, no siempre se define en respuesta a la vía interior, al estímulo interno que llegue en ese lugar. Porque gran parte de esos animales llegan a esos niveles de contacto con personas que tienen dolencias por movilización emocional, por lo cual
no están preparados. Un gato puede ser muy mansito y no estar preparado evolutivamente para acompañar a una persona con una dolencia. Quiere decir, no le va a hacer mal, pero tampoco va a marcar la diferencia. Lo mismo un perro o lo mismo cualquier otro animal. En algunos lugares de Europa hasta llevan caballos a las terapias, a los lugares donde están en las camas algunas personas con dolencias. Han metido caballos, se les ponen unos cobertores en las patas y los llevan a las habitaciones, se los sube al ascensor, los llevan a las habitaciones y personas que han estado con dolencias o que estaban con dolencias han estado en contacto con los caballos, los han acariciado, simplemente el caballo estuvo ahí, ellas lo miraban y en algunos casos, según dicen, no tengo ninguna confirmación interna, pero sí hay algún tipo de estadística, aunque no sea oficial tal vez, de que han dado un resultado muy particular esos contactos. Pero el animal, insistimos, el animal tiene que estar kármicamente preparado y la persona tiene que estar receptiva kármicamente, quiere decir, le debe corresponder ese tipo de asistencia, de cooperación entre reinos, si no tampoco va a dar resultado. Ahí posiblemente tenemos un animal que fue kármicamente entrenado para eso y que tiene una cualidad específica. No nos olvidemos que las mónadas, porque en definitiva en el trasfondo de todos los telones y apariencias estamos hablando de mónadas. Y las mónadas que están en este planeta, por más que estén participando transitoriamente de un reino o de otro reino, tienen características específicas que pueden estar despiertas o suficientemente avanzadas acorde al nivel del reino donde están transitoriamente. Quiere decir, hay mónadas en el reino animal que han llegado, a pesar de todavía estar en el reino animal, han llegado a un nivel, han llegado a un proceso de aprendizaje, a un proceso evolutivo que les permite asumir cuestiones que otras de la misma especie no. Entonces, hay mónadas de distinto tipo de animales que ya están más cerca del techo de sus posibilidades. Supongamos que un caballo tiene una mónada que, por formar parte de este tipo de universo, aunque dormida todavía cósmicamente esa mónada, pertenece al linaje de Kura. Supongamos. Entonces, esa mónada puede, aunque todavía esté en el reino animal, expresar o ensayar con aspectos de armonización, de transmutación, que su linaje de Kura le permite, con la limitación propia del reino animal. Pero ya es una mónada que está en el marco del linaje de los curadores. Entonces puede ser utilizada subordinada a jerarquías de ese linaje, puede ser conducida internamente a experiencias que lo que están haciendo es asistirle en el cierre de su paso por el reino animal, experimentando de un modo particular aspectos, cualidades propias de su linaje. Bueno, acá hay un tema, vos lo acabas de nombrar, el adiestramiento que a veces los seres humanos consideramos necesario para que la participación de un perro o de cualquier otro animal se pueda modelar acorde a los deseos de ese humano. Entonces los animales, los perros por ejemplo, más que los gatos, el perro por sobre encima de los gatos infinitamente, necesita sentir que está agradando al humano con el cual él se relaciona. Al gato no le interesa eso. El gato, si está cómodo en lo que él hace y vos estás cómodo, vamos bien. Si él está cómodo en lo que hace y vos estás incómodo, el problema tuyo. Esa es la mentalidad del gato. Pero el perro es muy diferente. El perro sacrifica su comodidad y se torna grato, se siente halagado, aunque esté incómodo él, si ve que el humano se siente bien con lo que él está asumiendo o aceptando. El perro necesita, por una cuestión devocional, porque realmente él tiene un ensayo de liberación de energía devocional en relación al humano que él tiene como alfa. Puede haber muchos humanos en un contexto, pero fundamentalmente va a haber generalmente uno para el cual él va a vivir devocionalmente y siempre va a estar buscando agradarlo, incluso con el costo de su incomodidad. Entonces, un perro es muy fácil de entrenar para eso. Muy fácil de entrenar para eso. Un chimpancé también podría ser fácil de entrenar. Ahora, particularmente, un perro está más capacitado que un chimpancé para brindar seguridad en esa situación.
precisamente porque el chimpancé está más cercano al rango humano en la vía de individualización, en esa etapa individual potencial. Entonces no le confío tanto a un chimpancé como a un perro, porque el chimpancé ya tiene posibilidades kármicas de desajuste más cercanas a lo humano que a lo animal por momentos. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Un chimpancé es muy inteligente, tiene la inteligencia de un chico de 4 años aproximadamente. Pero también puede tener algún tipo de desajustes más cerca de un psicótico o de un sociópata o de un psicópata en ciertos momentos y no se puede prevenir. Mientras que los perros, cuando son estables, genuinamente estables, y tienen una relación de sexto rayo con el humano, es muy difícil que traicionen eso. Toda la devoción que ponéis ante nuestra presencia debe existir como reflejo en la actitud constante que debéis mantener en los niveles donde ahora os toca manifestaros. Apuntes para el camino número 2. Vamos a un silencio bajo formato musical. Bloque número 3. Evolución de los animales a través de la línea evolutiva humana. Se dice que los gatos son más evolucionados que los perros, aporta una persona. Y otra persona dice, ¿los animales tienen origen diferente a los humanos? Y finalmente se aporta, ¿se comparten con otros seres las experiencias vividas? Atención con esto, ¿no es cierto? Si alguien todavía no escuchó qué es eso de la línea evolutiva humana, acá está muy bien explicado por Gagliardo. Bueno, que se haga cargo el que lo dice. Hay un folclorismo del esoterismo humano que dice que es así. La evolución no se repite en ningún animal. ¿Cómo se mide la evolución? ¿Quién midió eso? Eso es un folclorismo que nació en Oriente, se confirma en Occidente. Para los tibetanos, para las personas del Nepal, del Bután, para las regiones himalayas, los gatos son animales muy evolucionados. Incluso para los mongoles, claro, los chinos comen perro, por lo cual parece que los perros a ellos no les son muy gratos. Los egipcios adoraban tanto a los perros como a los gatos. Entonces, en realidad, más allá de esas cuestiones antiguas, medir la evolución de un animal no es tan fácil, pero sí podemos decir que en la escala de medición que se ha podido más o menos confirmar, no encontramos al gato en los primeros niveles, sino dentro de los 10 primeros. Esto que dicen los científicos, el delfín es el segundo, después están
por ejemplo, perros, caballos, el gato está un poco más abajo, elefantes también, ballenas también. No, primero no dijimos nada, porque hay como una especie de, no sé cómo decirlo, de puja entre los científicos. Pero sí llevan el acuerdo que el segundo es el delfín y así. El perro está entre los primeros 5, el gato no está entre los primeros 5. O sea, la medición que podemos llamar, tomarla entre comillas, porque sabemos que es lo que mide la ciencia, y después está la espiritualidad del gato, que confirman tanto los esotéricos de Occidente como de Oriente, cuando en realidad ningún animal es espiritual, porque no tienen el espejo del alma activo. Quiere decir, un animal puede tener mayor o menor evolución, pero siempre son experiencias que hace a través del alma grupo. Y sobre todo, que el origen de las mónadas que pasan por nuestro planeta haciendo experiencias en la especie que llamamos gatos, no es el mismo origen que las mónadas de la especie que llamamos perros. No tienen el mismo origen cósmico. Es decir, nuestro planeta permite la convergencia de grupos monádicos, pero no son del mismo origen. Entonces, medir la evolución de un animal en ese sentido es muy difícil, porque no tienen el mismo origen, no es la misma trayectoria evolutiva de los conjuntos monádicos que acá se revelan como gatos, o de los conjuntos monádicos que se revelan como perros, o de los conjuntos monádicos que se revelan como delfines, como ballenas, como elefantes y un montón de animales más. Un planeta es un área de convergencia. Es como una rotonda, no solo porque coincide su carácter circular. ¿Vieron que las rotondas tienen varias entradas y salidas? Bueno, convergen en la rotonda una cantidad de vías evolutivas. Y en el planeta, regulados por la conciencia cósmica que corresponda, se armonizan la presencia. ¿Para qué? Para que entre esas mónadas que vienen por vías diferentes evolutivas, hagan una experiencia en común en esa rotonda, en ese planeta. Aprenden del contacto o de la convivencia con otras corrientes monádicas cuestiones que son necesarias, porque si una corriente de vida monádica no coincide en algún momento en algunos cruces evolutivos, no puede seguir evolucionando, porque el enriquecimiento se da precisamente por el cruce en algunas coordenadas de existencia cósmica, como por ejemplo algo que es ideal para eso se llama planeta. Todo lo que es animal es el paso anterior al humano. Lo que no sabemos es en qué momento van a pasar, pero siempre por la línea humana. Si sos animal, estás en la línea humana. Ya sos una mónada que está en la línea humana. No te vas a transformar en humano. La línea humana evolutiva nace en el reino mineral. No sé si estoy entendiendo lo que decís. El origen de toda mónada que está haciendo la experiencia mineral, vegetal o animal es la línea evolutiva humana. Claro, pero también es la línea evolutiva humana. Porque la línea evolutiva humana se transita en todo el cosmos, no en el planeta Tierra. No porque no hay en Sirio, por ejemplo. El cosmos es muy vasto y existen niveles básicos evolutivos en distintos ámbitos kármicos, sistemas solares kármicos, planetas kármicos. Entonces, una línea evolutiva determinada puede necesitar venir al planeta Tierra y cuando ingresa al planeta Tierra, en el único escalafón donde puede hacer su experiencia como animal, supongamos, es en los gatos. Otra línea evolutiva de otro sector del cosmos llega al planeta Tierra y el único molde evolutivo que le puede servir es la mariposa. Otro, el perro. Quiere decir, la combinación, el acorde de combinación evolutiva, lo confirman jerarquías que tienen una capacidad de ver las necesidades evolutivas en una magnitud, en una perspectiva que para nosotros es inimaginable. Porque todo ese gran escalafonamiento, toda esa trayectoria que esas mónadas vienen haciendo, pero desde hace eones y eones y eones, y han pasado por miles y cientos de miles de sistemas solares y planetas, que viene haciendo ese inventado, ese gran tejido evolutivo, en algún momento coinciden en ciertos planetas. Han coincidido, coinciden y van a coincidir, porque ingresan a un planeta, se combina esa experiencia evolutiva con otras corrientes de vida monádica, salen enriquecidas, siguen su camino hacia otro polo de conjugación. Nosotros no tenemos idea, vemos la cosa muy, pero muy en 2 dimensiones nada más, ni siquiera en 3. No la vemos ni tridimensional esta cuestión.
La vemos muy en plano, la pantalla plana. ¿Entienden? Entonces, todas las corrientes de vida monádicas están en continuo desplazamiento cósmico. Están en un lugar exclusivamente de modo transitorio, combinando su paso por ese lugar con otras corrientes de vida monádica. En cuanto cada una de esas corrientes tomó de esa experiencia lo que necesitaba y ofreció a las otras lo que necesitaban, siguen su camino. Hay jerarquías que son, por decirlo así, como pastores cósmicos que acompañan la migración de las corrientes monádicas y los acompañan por ciclos hasta que caen en manos de otras jerarquías que toman esas mónadas en la condición en las que llegan a ellos de un modo en particular para seguir cooperando en su desplazamiento, en su migración cósmica. Así llegan a planetas como la Tierra, llegan acá, hacen esa imbrincada experiencia en 3D mínimamente para que se entienda, y de vuelta son llevadas, asistidas por conciencias que las conducen a la experiencia inmediata superior que tienen que hacer. Entonces, las migraciones monádicas son un trazado arquetípico de inteligencia pura cósmica que nosotros no podemos imaginar la perfección que tienen. Por eso no existe posibilidad de que las mónadas no reciban la promesa cósmica de ir a parar donde necesitan y que cada mónada pueda recabar en ese lugar donde está siendo esperado, donde va a llegar, recabar lo que necesita, al mismo tiempo que con su presencia aportar lo que necesita ese universo. Entonces, de ahí una continua oxigenación evolutiva que es maravillosa de entender. Es tan maravilloso de entender eso. Entonces, todos los seres que llegan aquí a participar del reino animal, todos vienen de corrientes monádicas y de origen cósmicos diferentes, pero todos de un formato que alinea el reino animal con el reino espiritual, que se lo llama línea evolutiva humana. Aunque no hayan llegado ¿a qué? Al arquetipo de la denominación de su línea evolutiva, porque no llegaron, están por ingresar. En algún momento los animales, salvo que sean derivados en el reino animal para el reino débico, todas estas corrientes que conocemos están por ingresar cada vez más cerca. No ingresan al reino humano las mónadas directamente. ¿Por qué? Pues no pueden hacer esa experiencia evolutiva, pero se preparan para ingresar al reino humano cuando son llevadas por la ley creativa y por los jardineros que se encargan, por esos pastores evolutivos, son ingresadas a los escaños más bajos del reino mineral. Y ahí empiezan a trabajar. El reino mineral lo que están haciendo es trabajar para acercarse al reino humano. Pasan al vegetal, se acercan más al reino humano. Pasan al animal, se acercan aún más. Hasta que llega un momento que ingresan al reino humano en primer grado. En el primer grado. Así de simple. Y tienen que llegar a la universidad del reino humano para pasar después a la ley evolutiva superior. Pero todo ese proceso lo hacen de ese modo. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. No es acá y ahora la definición de estos animales, ni de estos vegetales, ni de estos minerales. Todas las corrientes que están agrupadas en los reinos infrahumanos, como en el reino humano de la superficie de la Tierra, y en el reino humano de los niveles internos, y en el reino kármico del magma central, todas vienen de un proceso similar, todas migrando continuamente. Son llevadas por una ingeniería evolutiva tan precisa que les garantiza la evolución sin traumatismo. Ninguno quedó por ahí, no llegamos a tal, a ver, vamos a buscarlo, lo traemos. No existe eso. Sin descontar o teniendo en cuenta claramente que cada ser que recibe esa oportunidad necesariamente y obligatoriamente está habitando experiencias de otros seres. Porque él hace la experiencia en base a lo que otros seres también aportan en esos universos transitorios, del mismo modo que él a esos universos transitorios les otorga su energía para que sirva en la experiencia que otros seres hacen. Por eso los universos son sistemas cerrados donde, hasta que todos los seres, interactuando con sus conciencias, con sus identidades vibratorias energéticas, hagan lo que tienen que hacer para que después se abran puertas de migración. De apuntes para el camino número 2. Desde el gobierno central del universo han partido las ondas, los impulsos adecuados, las órdenes. La Tierra
ha de ser llevada al escalón evolutivo subsiguiente. Solo quienes padezcan los invisibles estigmas en lo profundo de su ser habrán tocado en conciencia su esencia. Época de falsías. Nada de lo que los ojos verán ofrecerá garantías. Las marcas de su presencia estarán en fuego, presentes en los puros de corazón. Mensajeros del fuego. Título del próximo programa: Todo ocurre dentro de un útero cósmico. Nos despedimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno.